El método Vapne nace en el año 1998. A partir de esa fecha es cuando comenzamos a impartir seminarios con una fundamentación específica para poder desarrollar la lateralidad, la coordinación motora, la atención y la concentración principalmente. El método Vapne tiene diferentes sedes alrededor del mundo. En Filadelfia, ahora justo comenzamos también en Washington, en Boston, también tenemos en México, DF, que lo lleva César Vázquez y Álvaro Pairó, lo tenemos en Venezuela con Andreina Liendo, lo tenemos también en Chile, en Argentina, por otro lado también tenemos en Venecia, en Italia, que lo lleva Giorgio Cozzuti, y en diferentes países donde todo esto se está expandiendo. Gracias a unos viajes que realicé durante 15, 20 años atrás a Centroáfrica, pude observar cómo el movimiento era realmente diferente en las culturas africanas. Esa parte intuitiva nos llamó muchísimo la atención. A partir de ahí, lo que se hizo fue sistematizar toda una metodología, la metodología Vapne, que Vapne es un acrónimo: biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia y etnomusicología. La finalidad que tiene el método simplemente es estimulación cognitiva, socioemocional, psicomotriz y neurorehabilitativa. Una estimulación para poder estimular todos los lóbulos con una base neurocientífica, y gracias al trabajo que nosotros tenemos en el grupo de investigación podemos desarrollar toda una cantidad de actividades para ayudar tanto a personas sanas como a personas que no son sanas, desde niños hasta el anciano. A partir de ahí nosotros sistematizamos y creamos actividades muy precisas para cada uno de los pacientes que podemos tener. En este caso nosotros trabajamos justo aquí con una serie de personas mayores en Alicante, donde trabajamos tanto con personas mayores sanas como también con personas mayores que tienen Alzheimer en otro grupo, y también otro grupo con personas mayores que tienen Parkinson. Cada uno de ellos tienen actividades completamente diferentes y que no se parecen entre unas y otras. Bueno, yo empecé con Vapne hace 3 años. Estaba en una asignatura que era ejercicios para el cuerpo, salud para la mente, y desde que dejé de trabajar, a partir de cuando me jubilé, empezaron todos los que estaban alrededor mío a notar que yo estaba perdiendo memoria. Entonces teníamos incluso una asignatura ya preparada para ese trimestre, pero el profesor nos dijo: oye, van a empezar un curso de investigación, como era un programa de investigación, dice, para activar la parte cognitiva. Entonces nos dejamos ese curso y empezamos con Vapne. Bueno, el sistema Vapne no tenía ni la menor idea de lo que era, hasta que apareció por la Asociación de Parkinson. Yo soy un enfermo de Parkinson. Apareció a principios de año, me parece que era, apareció Javier Romero, y entonces nos estuvo explicando cómo era, cuál era el método y cuál era el sistema. Se intentó hacer allí una pequeña demostración que me parecía a mí muy interesante, pero debido a la precariedad de nuestras instalaciones, pues se decidió por fin que nosotros nos uniéramos a una de las clases que se realizan aquí en la Facultad de Educación. Venimos una vez a la semana y bueno, pues ahí es digamos el encuentro que hemos tenido con este sistema. Lo que nosotros buscamos con ellos, que es estimularles el lóbulo frontal. Nuestro lóbulo frontal nos controla, estimula la psicomotricidad fina, atención, concentración y también una parte del habla, lo que es el área de Broca. También les hacemos trabajar la psicomotricidad gruesa, que está recogida mayor parte en el lóbulo parietal. También les hacemos hacer movimientos en el que tienen que hablar, cantar, recitar, pero siempre el lenguaje está presente. Primero es teoría, que es interesantísima, sí, con unos vídeos, explicándotelo todo, maravilloso. Y después la segunda parte es la práctica, el bailoteo, como yo digo. Y entonces ya ahí es cuando entramos también, cuando estamos todos y hacemos eso. Pero aparte seguimos con el mismo día de la semana, miércoles,
que eran los voluntarios, que ahí sí que viene mucha gente de la que está en el mismo curso y otros que no, los que empezamos y otros, y los de Parkinson. Y entonces con ellos pues o hacemos los mismos ejercicios o reafirmamos otros o hacemos nuevos y entonces ya cuando volvemos al día siguiente o a los 2 días al otro curso, pues ya vamos un poquito más orgullosos por decir, mira, ya hemos aprendido otro más. El poder del ritmo es gigantesco y el amor con el que tú puedes transmitir ese ritmo es muchísimo más fuerte. Cuando tú haces las actividades no te recuerdan exactamente por lo que tú haces exactamente con ellos, sino por cómo los has hecho sentir. Estas actividades están consensuadas por el grupo de neuropsicólogos que les evalúa y les hace unas pruebas muy concretas para poder saber qué ocurre, en qué estado están y tener así un diagnóstico lo más preciso posible. Me está ayudando muchísimo en muchas cosas y sobre todo eso en la atención, que yo noto que la he mejorado muchísimo. Claro, cuando estamos moviendo los pies, las manos y a la vez cantando, estamos ahí estimulando tantas cosas a la vez que es no sé, yo pienso que me está haciendo mucho bien. Y también queremos que mejoren su autoestima, su humor, su identidad, cómo se sienten dentro del grupo, porque para nosotros eso es importantísimo, que aunque entren con un pequeño problema, se irán siempre contentos y felices porque realmente les hemos hecho pensar en un montón de aspectos que tienen que ver con el movimiento y la coordinación motora. Además pasa que cuando venimos a clase tenemos costumbre de esperar ahí fuera y estamos todos comentando en qué situación venimos y tal. Y a menudo hay gente que viene y dice, hoy me ha costado venir porque me dolía la cabeza, porque tal, me he levantado con el ánimo tal. Entramos aquí y volvemos a hablar al salir y salimos todos súper activados. Se conoce a personas estupendas, se hace relación con ellos, incluso hemos hecho ya un grupo de amigos, pues que nos juntamos de vez en cuando, salimos, ¿sabes? En cuanto a la parte cognitiva, pues yo te diría que el hecho de que a veces estamos trabajando, digamos que 3 cosas distintas, pues estamos cantando, estamos haciendo cosas con las manos, estamos moviendo los pies, digamos que esa atención dividida pues es muy interesante porque hace que nos tengamos que concentrar a tope, porque si no salimos bailando una rumba. Ahora yo incluso a veces, debido a mi situación, pues estoy haciendo 2 o 3 cosas casi al mismo tiempo, o pendiente de 2 o 3 cosas, ¿sabes? Y la verdad es que me viene muy bien. Nos ha hecho esa socialización que tiene que haber entre las personas, que al ser mayores cuesta. Pues aquí lo hemos conseguido porque nos vemos por la calle con muchas del grupo y te saludan. Y antes hemos hecho otros cursos y sin embargo no, pero desde que estamos en Bande, que te ven por la calle y, chica, ¿qué? ¿Vas a ir? No sé cuánto, pues yo no voy a poder esta semana ir. Y eso es lo que nos llama de este grupo. Y ese bienestar nosotros lo graduamos gracias a las pruebas hormonales de cortisol y de oxitocina. El cortisol nos da la información de nuestro nivel de ansiedad que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Hacerles un pretest hormonal, es decir, saber cómo llegan hasta nosotros, y después les hacemos un post-test hormonal también. Y así sabemos cómo han llegado y cómo finalizan. Estamos notando una mejoría en muchos aspectos, o sea, en alegría, en memoria, en fijarnos en pequeños detalles que a mí se me habían perdido. Sí que he notado mejoras en cuanto a lo que es el ritmo, aunque como enfermo de Parkinson estamos sujetos a lo que es el efecto de la medicación. Entonces hay momentos que estamos muy bien y hay momentos que estamos muy mal. Entonces depende mucho en ese estado que estás, pero sí que notas que unas habilidades que bueno, quizás en mi caso, que no he tenido nunca, pues estoy incrementándolas, ¿no? Digamos. En BAPNE, la cultura del error queda completamente olvidada. El error forma parte de nuestro trabajo. El error forma parte de nuestro aprendizaje. Y el error forma parte del sentirnos bien, porque si no erramos, no aprendemos. Un error, una equivocación, en el ambiente normal, por orgullo, o te callas o te da rabia.
En esto, en Banne, no te da ni rabia, ni menosprecias al otro, ni al revés. Tú misma te ríes y dices, espera, que ahora voy. No es una cosa seria, es que estás con afán de superación, pero al mismo con una alegría y vernos todos. Y te ríes muchas veces porque falla, o sea, no te sientes ridícula. En principio, un enfermo de Parkinson pues tiene más problemas que para realizar los ejercicios, pero debido a que se realiza que es un planteamiento coral donde todos participamos y con música y donde los defectos no se corrigen, digamos, por nosotros mismos cuando nos vemos reflejados o nos ayudan los compañeros que tenemos al lado o el que está al lado de nosotros, pues nos parece dificultoso porque nosotros la concentrarnos en un movimiento nos hace que nos olvidemos de otro movimiento, pero esforzándonos pues vamos y seguimos la clase o digamos en los movimientos prácticamente. No digo como los que no tienen la enfermedad, pero sí que lo seguimos muy de cerca, con esfuerzo, claro. Te dan ganas de vida, de alegría, ejercicios. Si ese día no has hecho gimnasia o no has caminado, llegas aquí, qué ilusión en inventar este ejercicio, ahora mueve esto. Nos ha dado una alegría y un bienestar a mí personalmente que estaba fallándome la memoria, que no se puede decir con palabras. Es una inyección de optimismo. Me parece fantástico lo que hemos hecho. Es una reactivación total de mi ánimo y de mi vida. Y vienes aquí y te olvidas de todo. Sales otra, completamente distinta. O sea, es un subidón que se tiene, que te hace salir, como aquí dice, casi medio flotando, con una alegría, con una ilusión, y después vuelves con la misma ilusión, con la misma alegría. O sea, yo soy feliz viniendo a Banne. Estoy contenta, satisfecha y con ganas de que lleguen los miércoles. Estoy encantada. Bueno, que es fantástico, es una gran experiencia, creo que esto hay que continuarlo y que es una terapia adecuada para nuestros tratamientos.